Ya, ahora sí que empezamos. Bueno, ayer estuvimos viendo lo que era la demanda agregada. Y es que la demanda agregada estaba compuesta por el consumo, la inversión, los gastos del Estado y las exportaciones netas. Cuando hablábamos del consumo, nos hablábamos, nos comentábamos que era más o menos donde deciden invertir, donde gastan el dinero las familias. Es decir, gastan dinero para consumir bienes que son por lo general de autosuficiencia. Luego estaba la inversión, que cuando hablábamos de la inversión era el dinero que gastaban las empresas. Luego estaban los gastos del Estado, que los gastos del Estado son los dineros que gastan, obviamente, las instituciones públicas, y las exportaciones netas. ¿Qué exportaciones netas? Es la diferencia entre la suma, entre la suma de las exportaciones, es decir, lo que se vende al extranjero, menos las importaciones, es decir, lo que se compra al extranjero. ¿Vale? A partir de aquí nosotros más o menos fuimos viendo cómo funcionaba el mercado. En primer lugar vimos qué pasaba si subían los precios. Y es que ante una, perdón, ante una subida de precios, la tendencia era que bajaba el valor del dinero. Principalmente porque cuando suben los precios, la capacidad adquisitiva es menor. Por lo tanto, como baja la capacidad adquisitiva, baja el valor del dinero. Luego vimos cómo funcionaban las familias. Y es que las familias tenían dos opciones. O bien consumían o bien ahorraban. A partir de ahí nosotros veíamos cómo era la función del consumo de Keynes, que es esa de ahí. Y que la función del consumo de Keynes más o menos nos determinaba las restricciones presupuestarias. Dentro de esto había algo que estuvimos viendo, que era la propensión marginal a consumir. Es decir, existía una tendencia. Y es que conforme la propensión marginal a consumir, que era esta C pequeñita de aquí, lo que nos decía era más o menos lo que gastaba una persona de su salario. Y aquí nosotros estuvimos viendo que por lo general la tendencia nos decía que cuando la propensión marginal al consumo es más pequeña, significa que se tienen mayores ingresos, que lo que la parte que no se consume es una parte que se ahorra, ¿ya? Y que cómo funcionaban las restricciones presupuestarias. Y es que nosotros teníamos tres opciones. O bien ahorrábamos, lo cual supondría que empezamos a gastar, que estamos recaudando fondos para gastarlos en el futuro, o bien nos endeudábamos, lo cual significa que nosotros pedíamos deuda y estábamos gastando nuestro dinero futuro, o bien nos quedábamos tal cual y nos gastábamos todo de uno. ¿Ya? Aquí estuvimos viendo más o menos cómo funcionaba el tema de las deudas. Y es que el tema de las deudas estaba bastante sujeto a los tipos de interés. Es decir, cuando uno va al banco, hola, ¿qué tal? Me llamo fulanito, hola fulanito, ¿cómo estáis? Muy bien, usted, muy bien, vale. Quiero un préstamo, tiene un tipo de interés, es decir, una comisión a pagar. Conforme más alta es la comisión, menos ganas tengo yo de endeudarme o menores cantidades me voy a endeudar. También vimos que había otro punto que también nos afectaba bastante, que eran los impuestos. Y es que había algo que yo creo que es bastante lógico por todos nosotros, y es que conforme los impuestos van subiendo, la capacidad adquisitiva es menor, porque los precios son más altos. Es decir, si el precio del lápiz es 1000 y suben los impuestos, se va a convertir en precio 1200. Si el precio del lápiz es 1000 y bajan los impuestos, va a pasar a precio 800. ¿Qué significa esto? Que a menores precios más sube la demanda, por lo tanto más ganas de consumir vamos a tener. A precios más altos disminuye la demanda y por lo tanto menos ganas de consumir tenemos. Subida de impuestos, menos consumo; bajada de impuestos, mayores consumos. A partir de aquí nosotros más o menos entendíamos lo que eran los modelos de ciclo de vida, y es que se puede más o menos determinar cómo son el consumo de una persona a lo largo de su vida. Por lo general una persona que está entre los 0 y 10 años
va a consumir poco, pero sobre todo consume más de lo que ingresa. Se considera que a partir de los veintitantos años, dependiendo también de las nacionalidades, ¿ya? Pero por lo general en torno a partir de los 24 o los 25, aumenta los ingresos de la persona y por lo tanto también va a aumentar sus consumos. Tiene una edad tope que es más o menos entre los 40 y los 50 años, que es la época de la vida en la cual supuestamente más dinero ingresamos, y después se tiende al decaimiento. Sin embargo, había una cosa que era la gerencia. Cuando nosotros hablábamos de la gerencia era el dinero que, digamos, rompía esta estabilidad económica. Uy, perdónenme que estoy un poco resfriado, pero no estoy, no estoy contagiado ni nada. Bueno, la gerencia, ¿vale? Que supuestamente era el dinero que nosotros dejábamos cuando nos moríamos, que podía ser por distintas cuestiones, las cuales aparecen todas ahí, ¿vale? Y que es el dinero que hemos ahorrado y finalmente no hemos consumido. A partir de aquí nosotros hablamos que la inversión era el flujo de gastos que aumentan los stocks de capital físico, es decir, la inversión es el dinero que gastan las empresas. A partir de aquí nosotros hacíamos una clasificación de tres inversiones. Las inversiones en activos fijos, en vivienda y en existencia. En activos fijos somos un granjero, activos fijos, pues algo en capital fijo, por ejemplo, un tractor. En vivienda, soy un granjero, pues la casa. Y soy un granjero en existencia, pues todos aquellos costes que son considerados como variables, ¿ya? A partir de aquí nosotros más o menos podíamos determinar cómo era la inversión de los activos fijos. Y es que por lo general para invertir en activos fijos tenemos la tendencia de endeudarnos. A mayores tasas de interés, menor capacidad de deuda tenemos. A menor tasa de interés, mayor capacidad o mayor ganas de endeudarnos tenemos, ¿ya? Después vemos que también nos afectan los impuestos. Y es que conforme van subiendo los impuestos, la inversión va descendiendo. Conforme van aumentando los impuestos, la inversión va en aumento. Y luego tenemos la vivienda, que más o menos funcionaba parecido. Luego estaba la inversión en existencia, que eran los productos de coste variable, en el cual, aparte de los impuestos y aparte de la tasa de interés, también nos va a afectar bastante el consumo. Y es que por lo general, cuando las poblaciones, las familias consumen más, las empresas tienen que invertir más en existencia. Es decir, si usted es el dueño del líder y todos nosotros estamos consumiendo mucho, usted como el dueño del líder va a tener que comprar nuevas mercaderías. Por lo tanto, va a tener que invertir más en existencia. Y aquí era donde nos habíamos quedado, ¿vale? Lo anterior era te lo resumo así nomás. Aquí viene el gasto del gobierno, ¿vale? Eh, Cuando nosotros hablamos del gasto del gobierno, tenemos que tener en cuenta que los gobiernos principalmente realizan dos labores. Una es ingresar dinero y la otra es gastarse el dinero. Como todo el mundo, ¿no? Ya. Sin embargo, nosotros vamos a ver lo siguiente, y es que nosotros tenemos que pensar de dónde se financia el dinero del Estado. En realidad, ustedes se pensarán, igual que yo me pensaba hace unos años, que el gobierno tiene una maquinita en su casa ya, una máquina como una impresora, ¿vale? Que puede imprimir todo el dinero que quiera. Así imprime todo el dinero que quiera y con ese dinero que imprime se puede gastar todo lo que quiere y comprar todo lo que desee, existiendo por parte del Estado los fondos ilimitados. Esto es completamente mentira. Y es que aunque el gobierno sí que es verdad que tiene una política monetaria, es decir, puede decir más o menos qué cantidad de dinero puede o no puede hacer, qué va a imprimir, cuántos billetes va a imprimir, en realidad ese dinero es completamente, para que me entiendan, el dinero que nosotros tenemos es completamente ficticio. Realmente los estados, en la mayor parte de la financiación de los estados es a partir de la política fiscal. ¿Y qué es la política fiscal? Es la política tributaria, es decir, los impuestos que recauda el Estado, ¿ya? Aquí va a pasar lo siguiente. Los estados, en realidad, para financiarse, necesitan impuestos, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que necesitan impuestos? Pues bien, la economía
El dinero que se emite debe de estar respaldado por la producción. Si se crea mucho dinero y no hay producción, este dinero tiende a la desvalorización. Es decir, va a causar un aumento muy alto de precio y va a causar que las cosas cada vez valgan más y el dinero cada vez valga menos. Esto se conoce como la inflación o hiperinflación. Es decir, cuando el Estado decide solventar sus deudas a partir de la emisión de billetes, si yo a todos ustedes mañana os doy 10 millones de pesos, pasado el pan vale 2.000 pesos. El pan va a valer fácilmente 20 lucas. ¿Por qué? Porque si todo el mundo tiene dinero, obviamente tiene que subir el precio de las cosas. ¿Qué es lo que hace? Que el dinero se desvalorice. En realidad los estados realmente con donde ellos se financian es con los impuestos. Y es que a toda actividad empresarial más o menos tiene una recaudación fiscal. Cuando ustedes compran un producto, una parte es el IVA, que es lo que le están dando al Estado. Cuando ustedes van a cobrar algo, una parte de ese cobro también va para el Estado. Es decir, es la política fiscal. ¿Ya? Realmente el Estado siempre va a poner impuestos. La pregunta es cuál es su tasa de impuestos, qué cantidad de impuestos va a poner y cuáles son los porcentajes que va a decidir poner. El Estado recauda impuestos no porque el Estado sea malo per se, aunque puede serlo o no, pero el Estado recauda impuestos con el fin de dar o bien transferencias o bien invertir en la población. Es decir, supuestamente el Estado es un ente que se dedica principalmente al bien comunitario. Por lo tanto, él lo que hace es pedir impuestos a la actividad productiva de su población, que somos nosotros, recauda estos impuestos y esos impuestos, teóricamente, ya los va a invertir en el bien de la población, invirtiendo en infraestructuras como la luz de la calle, las carreteras, en sanidad o en educación, cualquier cosa que quiera que decida invertirlo el Estado. Claro, a partir de aquí nosotros consideramos que el efecto de los impuestos al consumo. Ya, yo voy pasándolo un poco por arriba. Pasa lo siguiente. Conforme más altos son los impuestos, lo que nos dice es que, como ya hemos visto antes, el consumo y la inversión bajan. ¿Ya? Es decir, cuando suben los impuestos, el consumo, lo que nosotros gastamos como familia, y la inversión, lo que las empresas invierten, baja. Porque cuando suben los impuestos tenemos menor capacidad adquisitiva, por lo tanto tenemos, digamos, peor capacidad de gastar o peor capacidad de invertir. Sin embargo, multiplica el salario de equilibrio. Es decir, cuando el Estado sube los impuestos, es porque teóricamente esos impuestos lo va a utilizar en bienes comunitarios. Es decir, nos va a dar, ese dinero supuestamente va a ir para la población, no de una manera directa o de una manera directa, pero por lo general más bien con cosas indirectas, ¿vale? Dando servicios públicos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el Estado entrega los servicios públicos, supuestamente no, nosotros tenemos mejor bien comunitario, tenemos, digamos, un mayor bienestar social. ¿Eso qué es lo que hace? Significa que cuando el Estado invierte, hay una cosa que se llama el multiplicador, que el multiplicador es, digamos, cómo la inversión del Estado afecta a nuestra renta. Y es que va a pasar lo siguiente, que conforme más dinero invierta el Estado en nosotros, nuestras rentas van a subir. Es así. Cuando los estados invierten más en la población, las rentas de la población tienden a subir y sobre todo no tienden a gastarse ese dinero en bienes que son básicos. ¿Ya? Por lo tanto, da esta supuesta bienestar social. Sin embargo, si aquí hay lo que digamos, que es como que esto es el yin y el yang,
cuando se suben los impuestos, la inversión y el consumo disminuye. Sin embargo, cuando se suben los impuestos, también el gasto público aumenta y por lo tanto aumenta el bien social, ¿ya? En este sentido, nosotros podemos decir que hay como un juego o hay lo que se llama la política fiscal. Y es que si se suben mucho los impuestos, el consumo y la inversión se van a reducir, por lo tanto la economía va a decelerarse y cuando se bajan mucho los impuestos, la economía se acelera, es decir, se invierte y se consume más, sin embargo el bienestar social es menor. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay como este jueguecito. Aquí nosotros hablamos de lo que es el superávit y lo que es el déficit. El Estado, ¿ya? Ustedes piensen en el Estado como si fuera una personita. Y es que el Estado ingresa al año una X cantidad de dinero. ¿Cómo ingresa el Estado? El Estado lo ingresa principalmente a partir de los impuestos. No tiene pocas fórmulas más tiene de poder ingresar dinero. Principalmente son los impuestos. Pero puede crear moneda, crea moneda, pero eso no es financiación. ¿Ya? El Estado se financia a partir de los impuestos. ¿Qué pasa? Que aquí sale lo que es el superávit o el déficit fiscal. Un país está en superávit cuando recauda más de lo que gasta. Es decir, si yo soy el Estado, invierto 10 millones y recaudo 11, estoy en un superávit de 1 millón. ¿Por qué? Porque he ingresado 11 y he gastado 10. Por lo tanto, tengo superávit. Y ese superávit es, para que me entiendan, va a servir para gastármelo en otros años. Y luego está lo contrario, que es el déficit. El déficit es cuando el Estado gasta más de lo que ingresa, ¿ya? Entonces aparece déficit fiscal. Es decir, está gastando más de lo que ha ingresado con sus impuestos. Por lo tanto, aquí es donde, digamos, surgen ciertos problemitas. Y es que si tú te pones a mirar cómo funcionan casi todos los estados están muy endeudados, muy endeudados. Y de hecho son deudas que se sabe prácticamente que nunca van a pagar. Simplemente ellos pagan los intereses de las deudas. No pagan intereses de la deuda y una parte de la deuda, pero realmente son deudas que, bueno, estamos hablando de que, por ejemplo, Japón, que es uno de los países más potentes económicamente del mundo, tiene una deuda en torno al 300% de su PIB. Se sabe que no la va a pagar nunca. Sin embargo, aquí pasa lo siguiente, y es que era lo que os decía ayer, no es tan importante la cantidad de la deuda, sino la capacidad recaudatoria que tengan los estados a la hora de ponerle las tasas de interés. Me explico. Si tú tienes una deuda de 50 millones, pero todos los días recaudas 200, pues la tasa de interés que se te va a aplicar va a ser pequeñita. ¿Por qué? Porque tienes una capacidad de pago de deuda muy alta. Sin embargo, tú te endeudas 5 lucas y solamente al día ingresas 3, aunque tu deuda sea mucho más pequeñita, la tasa de interés que se te va a aplicar es mucho más alta, porque tu capacidad de pago de deuda es bastante limitada. En este sentido, hay algo que nosotros llamamos que es la balanza de pago, ¿vale? Que la balanza de pago es el registro de las transacciones entre los residentes de un país con el resto del mundo, que tiene dos cuentas, la cuenta corriente y la cuenta de capitales. Bien, piensen lo siguiente. Nosotros ya hemos visto más o menos cómo funcionan los estados. Ahora entraríamos a ver cómo funcionan las balanzas de pago. Es decir, cómo es la diferencia mayormente, ¿vale? Entre lo que un país compra a otros países y lo que un país vende a otros países, ¿ya? Esto se le considera, esto hay una variable que lo marca, que es el tipo de cambio. Es decir, es más o menos por cuántas monedas puedo comprar yo una moneda extranjera. Miren, estas diapositivas son antiguas porque ya el tipo de cambio con el dólar está a 800 y algo. Ya, el tipo de cambio es la cantidad de dinero nacional que yo necesito para comprar monedas extranjeras. ¿Vale? Por ejemplo,
Yo tengo aquí, y da la casualidad que lo tenía aquí al lado, un billete de 5 euros. ¿Ya? No sé si lo habían visto antes o no. 5 euros. Cuando yo llegué aquí a Chile, que hace como 4 años, estos 5 euros tenían un valor de más o menos 7 lucas. Sin embargo, yo, no, 7 lucas, no. Tenían un valor más o menos como de 3 lucas, 3 lucas, más o menos, vale. Este billete de 5 euros, si yo lo llevaba a un cambista, me hubiera dado 3 lucas más o menos por él. El billete de 5 euros está aquí, está aburrido, ha visto la vida pasar, ya, no sabe qué hacer ya con su vida, pobre billete de 5 euros. Y sin embargo, sin él haber hecho absolutamente nada, resulta que aquí mi amigo ha pasado de valer 3 lucas a 4 lucas y media. ¿Por qué creen ustedes que ha pasado eso? ¿Hay alguien ahí? Que lleva hablando como 2 horas y no ¿Puedes escuchaba nada. repetirlo, profe? Ya, miren, aquí hay un billete de 5 euros. ¿Lo ves bien o no? Ya. Este billete de 5 euros, hace 4 años que yo llegué, valía 3 lucas. Ahora, el billete no ha cambiado absolutamente nada. Nada. Es el mismo, lo único que está más sucio. Y en vez de valer 3 lucas, vale 4 lucas y media. ¿Por qué cree usted que ha cambiado de precio? Porque España mejoró su, o sea, tiene más valor su moneda, o Chile bajó. ¿No? ¿Qué opinan los demás? Por el tipo... Por- ¿Qué? O sea, no sé, profe, pero Porque mejoró la economía. Por el tipo de cambio. Es decir, esto que valía 3 lucas hace 4 años, ahora vale 4 lucas y media. Es porque cambió el tipo de cambio. Si hace 3 años por 1 euro te daban 700 pesos, ahora por 1 euro te dan 900 pesos. ¿Por qué? Porque conforme ha ido evolucionando ambas economías, el valor de su moneda ha ido variando, ha ido cambiando. ¿Ya? Conforme peores están las economías, su moneda se devalúa. ¿Por qué se devalúa? Porque aumenta por lo general el precio de las cosas, por lo que hemos visto antes, y por lo tanto el valor del dinero baja. ¿Qué ha pasado con Chile? En los últimos, sobre todo después del estallido social principalmente, el valor del peso chileno bajó mucho. Y cuando sube, que esto se llama, sube el tipo de cambio. Y cuando hay una bajada del valor del dinero, el tipo de cambio aumenta. Es decir, si en septiembre de 2019 por este billetito, yo para comprar este billetito necesitaba 3 lucas, ahora para comprar este billetito ustedes necesitáis 4 lucas y media. ¿Por qué? Porque cambió el tipo de cambio. ¿Qué pasó? Que el tipo de cambio subió. Es decir, ahora a ustedes como chilenos os cuesta más caro comprar euros de lo que os costaba hace un año más o menos, ¿ya? Porque es que ha habido un aumento en el tipo de cambio. ¿Qué pasa esto? Primero vamos a entenderlo, y es que cuando nosotros hablamos de los tipos de cambio, estamos hablando de cuánto dinero necesito yo para poder comprar monedas extranjeras, ¿vale? Conforme más alto sea el tipo de cambio, significa que a mí comprar moneda extranjera cada vez me sale más caro. Y como me sale más caro, significa que yo cuando vaya a otro país
tengo una capacidad adquisitiva menor. ¿Ya? ¿Eso lo habéis entendido, sí o no? Sí, profe. ¿Se entiende? Vale. Dentro de estos tipos de cambios, nosotros podemos ver o podemos más o menos estudiar cómo son los tipos de cambio. ¿Vale? Y es que están los sistemas de tipo de cambio a cambio fijo. Y es que el país local fija el precio de la moneda con la moneda extranjera. Es decir, imagínense ustedes que Chile, ¿vale? Yo estoy aquí dándole mucha vuelta al billete de 5 euros. Eh, si, si Chile hace, ¿qué te digo yo? Un año hubiera hecho un sistema de tipo de cambio fijo, hubiera dicho, vale, independientemente de cómo suba o baje la economía en los próximos 2 años, yo voy a poner un sistema de cambio fijo. Es decir, yo voy a poner que cualquier persona que quiera comprar euros siempre va a ser a 800 pesos, independientemente de cómo cambie o cómo varíe la economía. Yo siempre lo voy a poner a 800 pesos. Eso es un sistema de cambio fijo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que yo, para que la gente se sienta más tranquila, ya como sé que más o menos la moneda siempre va entre los 700 y los 900, lo pongo en la mitad, lo pongo en 800, y así consigo un mayor, digamos, una mayor estabilidad económica, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esto se hace, el Estado, si sube el tipo de cambio por encima de los 800 pesos, le cuesta el dinero, porque para mantener ese tipo de cambio, él es el que compra moneda y después tiene que venderlas más baratas, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces no interesa. Y luego están los sistemas de cambio flexible, que son los que por lo general, eso es lo general, ¿ya? Y es que por lo general el Banco Central no tiene el compromiso alguno de tener ningún tipo de tipo de cambio, sino que es el mismo mercado quien determina cómo va variando estos tipos de cambio. Y cuando tú, por ejemplo, entras a ver cómo evoluciona la moneda, ves que siempre están las tremendas gráficas de arriba, de abajo, porque están en sistemas de cambio flexible. A partir de aquí, nosotros consideramos que existen dos tipos de cambio. Flotación limpia, que es cuando el Estado no interviene en absoluto, y la flotación sucia, que es cuando interviene solamente cuando lo considera muy necesario. ¿Ya? Es decir, el tipo de cambio realmente es quien controla cómo son los movimientos económicos con otros países. Por lo tanto, los estados, viendo que están estos tipos de cambios, a veces practican políticas para controlar estos tipos de cambios, que puede ser con tipos de cambio fijos o tipos de cambio flexibles. Si utiliza un tipo de cambio fijo, está diciendo que pase lo que pase, él va a tener el control del tipo de cambio, aunque le cueste el dinero. Si tiene un tipo de cambio flexible, significa que el Estado va a ir cambiando los precios en relación a las necesidades, ¿vale? O no va a intervenir mucho en estos tipos de cambios. Si hace una flotación limpia, significa que el Estado no va a intervenir en absoluto en los tipos de cambio, y si hace la flotación sucia, significa que va a intervenir, pero algunas veces no más, cuando lo considere muy relevante. Y aquí viene lo que es realmente lo que significa el tipo de cambio. Y es que significa tipo de cambio, ¿vale? Cuando estamos en un sistema de cambio fijo, el aumento del tipo de cambio significa la devaluación de la moneda. Y cuando disminuye el tipo de cambio, es que hay una revalorización de la moneda, ¿vale? Si estamos en cambio flexible, se denomina que hay depreciación o apreciación. Es decir, cuando sube el tipo de cambio, la moneda se deprecia o se devalúa. Cuando disminuye el tipo de cambio, la moneda se aprecia o se revaloriza. ¿Vale? Piensen ustedes, todos de aquí mayormente son chilenos, ¿no? Y quieren hacerse un viajecito a España. Van a irse a Vejer de la Frontera, que es un pueblo muy bonito donde es el profe. ¿Ya?
y le paga al Ministerio de Turismo de España por promocionar. Ustedes, antes de iros, ustedes habéis comprado el billete, ¿vale? Sabéis que os vais, bueno, ahora mismo no podéis ir a ningún lado, pero sabéis que os vais en junio de 2021 a España, a disfrutar el veranito de allí. Ya. ¿Qué os conviene durante este tiempo? ¿Que la moneda se deprecie o se aprecie? Es decir, de aquí a junio de 2021, sabiendo que ustedes tenéis que ir a España, ¿qué os conviene? ¿Que aumente el tipo de cambio o que disminuya el tipo de cambio? Que disminuya, ¿Por Que qué? disminuye. porque sale más a cuenta cambiar la plata por la otra moneda. ¿Qué opina el resto? Que se tiene más poder adquisitivo cuando disminuye el tipo de cambio. Tú piensas lo siguiente. Tú llegas, ¿vale? Y tú para tu viajecito tienes, te has dicho, bueno, venga, voy con un palo para allá, ¿vale? Voy hasta allí 2 meses, con un palo estoy. Y tú vas con tu milloncito ahí, en una bolsita, abrazadito, porque esto es el dinero que has estado ahorrando durante mucho tiempo. Ya, abrazadito para que no se te pierdan, ¿ya? Miras a la gente raro como, este cabrón me quiere robar. Ya, bueno, llegas con tu milloncito y vas donde el tipo de cambio, ¿vale? Y vas al cambista. Y si hay un aumento del tipo de cambio, este hombre, por tu millón, te va a dar a lo mejor 1.100 euros. Y tú dices, uf. Y si hubiera una apreciación, es decir, disminuye el tipo de cambio, este hombre por tu millón te va a dar 1.500 pesos. Entonces está mucho más contento. ¿Qué queréis ustedes? Que disminuya el tipo de cambio. Porque cuando disminuye el tipo de cambio significa que por tu millón te van a dar 1.500 euros. Y si aumenta el tipo de cambio, significa que por tu millón te van a dar 1.100 euros. Y ustedes, como yo, como todos nosotros, queremos dinero. Siempre queremos dinero. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes realmente lo que os conviene es la disminución de los tipos de cambio cuando vais a salir al extranjero. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a encontrarnos con lo siguiente, que es con la definición de los tipos de cambio. Y es que va a pasar algo que es bastante curioso, y es que cuando aumenta el tipo de cambio, los bienes externos se encarecen. Y cuando el tipo de cambio disminuye, los bienes externos se abaratan. ¿Qué me diréis? ¿Cómo? Os voy a explicar. Pongamos que nosotros somos Chile. Díganme algo que Chile importe, que Chile compre de otros países. ¿Que compre, dijo, profe? Algo que por lo general no haya en Chile y que para consumirlo en Chile tengas que comprarlo del extranjero. ¿Fruta? Nutella. Nutella. Ay, la Nutella. Me ha gustado Poco. de la Nutella. ¿Y Chile no hace Nutella? ¿No? No, no de la original. Pero en Chile hay Nutella. Yo he visto la Nutella, vamos, yo aquí he comido Nutella. Lo malo que está muy cara. Vale como 4 lucas, ¿no? Más o menos. Un tarrito así. Pero es importada. Chile Vale no hace 5 euros. Nutella. Sí, sí, sí. No, no, Chile no hace Nutella, ¿no? Qué desastre. El auto, Pues la el auto Nutella está deportivo, rica. profe. ¿El qué? El auto deportivo. Yo voy a seguir con la Nutella porque es que tengo hambre y que todavía no he desayunado, ¿vale? Los productos deportivos los voy a, si queréis, hago el siguiente ejemplo. Pero ahora mismo tenemos el de la Nutella, ¿vale? Que ya me ha entrado hambre. Bueno, vale, la Nutella. La Nutella no se hace aquí. Yo creo que la Nutella es italiana. ¿Ya? Vale. Y ahora te dice, el tipo de cambio aumentó. ¿Qué significa? En Italia, la Nutella, ¿vale? Vale 4 euros. Ponte que vale, no, vale 2 euros. Ponte que vale 2 euros la Nutella allí.
Claro, el señor de bigote italiano que hace Nutella vende su Nutella a 4 euros. Le da igual que tú seas chileno, argentino, mexicano o gringo, o estadounidense, le da igual. Él vende su Nutella a 4 euros. Hace un año, tú con 2.000 pesos podías comprar 4 euros. Ahora, como ha subido el tipo de cambio, tú para comprar 4 euros necesitas 3 lucas, es decir, necesitas gastarte más para hacer el cambio de moneda. El señor de la Nutella nunca cambió el precio, el señor de la Nutella sigue exactamente igual, está esperando para vender su producto exquisito, ¿ya? A nosotros, aunque el señor de la Nutella esté vendiéndola al mismo precio, a nosotros como chilenos, a ustedes como chilenos, vale, ya me veo, yo estoy más chileno que el 18. A ustedes como chilenos, el producto ahora os va a salir más caro. Ha aumentado, se ha encarecido, porque el producto en sí ha subido de precio, no. El señor de la Nutella seguirá y ha seguido vendiendo su producto a 4 euros. Sin embargo, como ustedes tenéis pesos chilenos y ahora comprar euros sale más caro, por consecuencia, comprar Nutella también os sale más caro. ¿Me explico o no? ¿Se entiende? ¿Lo Sí, repito? profe. ¿Lo repito de nuevo o no? Porque esto es como la parte básica. Bueno, Sí, profe, repita. repito. Vale. Pongamos. ¿Qué podemos poner? Estoy utilizando cosas que tengo aquí, ¿vale? Pongamos que tengo aquí el desodorante ACE, ¿ya? El desodorante ACE no se hace en Chile, se hace en Estados Unidos, por ejemplo, ¿vale? Hace un año el peso valía por 600 pesos, me daban $1. Ahora, por 800 pesos, me dan $1. Este hace, independientemente de cómo cambie la moneda chilena, siempre va a valer $1 en Estados Unidos. Él haga lo que haga, a mí parece que me está promocionando ACE. Él haga lo que haga y diga lo que diga, el precio del ACE es de $1 en Estados Unidos. Nosotros como chilenos queremos comprar este desodorante, ¿ya? Hace un año, como yo podía intercambiar 600 pesos por $1, por consecuencia, este desodorante me valía 600 pesos. Ahora, como $1 se cambia a 800 pesos y este sigue valiendo exactamente $1, por consecuencia, este, sin haber cambiado de precio, para nosotros ha pasado de valer 600 pesos a 800 pesos. Por lo tanto, sin que el producto haya cambiado en absoluto, sin que el producto haya ni siquiera cambiado de precio, para nosotros, por consecuencia del aumento del tipo de cambio, se ha encarecido. ¿Me he explicado ahora mejor o no? Sí, profe, sí se entiende. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Lo mismo pasa con cuando el tipo de cambio disminuye. Si el tipo de cambio hubiera disminuido, es decir, si ahora mismo el peso se está pagando por 800 pesos $1 y pasara de 500 pesos $1, pues este producto, aún sí va a seguir valiendo $1 en Estados Unidos, no cambia absolutamente nada, es $1, es el mismo, huele a lo mismo, ya, que no huelen ni bien, a mí no me gusta mucho este azul, no me gusta demasiado, nada más lo de jaboncito, pero bueno, eso no va a entrar en la prueba. Aunque este sigue valiendo su dólar y demás, si el tipo de cambio disminuye, es decir, si ahora yo puedo comprar $1 por 500 pesos,
significa que este de aquí no me vale $1, no me vale 600, sino me vale 500 pesos. Es decir, conforme si disminuye el tipo de cambio, los productos extranjeros se abaratan. Si aumenta el tipo de cambio, los productos extranjeros se encarecen. ¿Vale? ¿Cómo lo ves? Más o menos. Porque yo con esto acabo ya. Sí, yo entendí al menos. Una pregunta. Piensen ahora al contrario. Ustedes son una empresa que está vendiendo productos chilenos al extranjero. ¿Vale? Si aumenta el tipo de cambio, ¿van a vender sus productos para los extranjeros más caros o más baratos? Dígame un producto típicamente chileno, primero. Pero 8. ¿El qué? ¿El Super 8? No, el Super 8 no es típicamente chileno. No, ¿dónde más lo vio? Yo lo he visto ¿Dónde? en... El vino, Yo me llevo Super 8 a España y en España me los como. Así que... Ah, no, weón. el vino. El vino y se fue, ¿no? Eh, el vino, vale, venga, un vino chileno, ¿vale? Pongamos que el vino es típicamente chileno, aunque hagáis un vino de baja calidad, pero por eso ya me he ganado todo el odio del mundo. Pongamos el vino chileno, ¿vale? Ustedes sois una empresa de vino que vendéis vinos al extranjero. Y ahora te dicen que el tipo de cambio ha aumentado. Ustedes, independientemente de cómo vaya cambiando la economía, el vino lo vais a vender siempre al mismo precio. Vuestra botella de vino vale 10 lucas. Independientemente de los tipos de cambios, a ustedes no os va, no importa el rollo. Ustedes el vino lo vendéis a 10 lucas. Para un extranjero, cuando ha aumentado el tipo de cambio, ¿le sale ahora el vino más caro o más barato? ¿Qué opinan ustedes? ¿Más barato o no? De precio. Ha sonado convincente, ¿eh? Ha sonado como más barato, yo creo. No, es que el internet. Sí, claro, 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 claro. Ya, ¿cómo lo ven los demás? ¿Más caro o más barato? Repito el caso. Venden vino, vuestra botella vale 10 lucas, independientemente de los tipos de cambio. Y ahora os habéis enterado que el tipo de cambio aumentó. Para un extranjero, ¿le va a salir más caro o más barato vuestra botella de vino? Barato, ¿Más caro? Caro, barato, barato, más barato. barata. ¿Por qué? Porque un extranjero antes venía aquí y con $1 compraba 600 pesos. Ahora con $1 compra 800 pesos. Es decir, con el mismo dinero que tenía antes, ahora compra más pesos. Tiene más dinero. Si tú no has cambiado el precio de tu producto, él antes le costaba la botella 12 dólares y ahora le cuesta 10. ¿Me explico o no? Por lo tanto, cuando el tipo de interés, cuando el tipo de cambio aumenta, los bienes nacionales se abaratan para los extranjeros. Es decir, la tendencia ahora es que, piénsenlo ustedes, si aumenta mucho el tipo de cambio, cuando aquí vengan los extranjeros, van a venir diciendo, oh Dios mío, qué barato es este país. ¿Ya? Porque, claro, si antes por $1 le daban 600 pesos, ahora por $1 le da 800 pesos. Por lo tanto, ha aumentado mucho el dinero que tienen aquí sin darse cuenta. Por lo tanto, todo se les vuelve mucho más barato. Si pasa al contrario, pasa al contrario. Es decir, si el tipo de cambio disminuye, a los extranjeros se le hace todos los chilenos mucho más caro. Si el tipo de cambio aumenta, los productos chilenos se abaratan. Y existe una mayor tendencia a que tiendan a exportar sus productos porque, claro, si para los demás son más baratos, los van a comprar antes que otros.
¿Se explica más o menos o no? Sí, profe. Me quedó más Ente- claro. Quedó más Profe, clarito, ¿no? Más ¿Sí? seguridad. ¿y cómo lo hacen en Dubái para que siempre sea caro? Pues yo Dubái es que no lo conozco. Mira, pero también pasa una cosa. Yo no sé cómo funciona Dubái, ¿vale? Pero imagino que Dubái es uno de estos países de típica tradición islámica y que tienen una gran cantidad de petróleo, ¿ya? ¿Qué es lo que suele pasar con estos países? Que si llevar las cosas allí es muy caro, por lo general los precios de allí son bastante caros, o por lo general también pasa por cómo esté el tipo de moneda. Es decir, si no sé qué moneda hay en Dubái, ¿vale? Pero si la moneda de Dubái está muy cara, por lo general cuando se acaparan, cuando se igualan a precios dólares, pues siempre lo suelen poner al mismo precio del mercado local, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando, no sé, cuando ustedes vayáis a un aeropuerto, casi siempre los precios de los productos están en dólares y siempre son prácticamente los mismos, independientemente del país. ¿Por qué? Porque los están como igualando a las monedas locales. Sin embargo, esto nosotros lo vemos más con el tema de la exportación o con el tema de que cuando ustedes vayáis a algún país u otro, os vais a dar cuenta de que los tipos de cambio os van a perjudicar o os van a beneficiar. Por ejemplo, si vais a, ¿qué te digo yo? En Perú creo que la moneda es el sol, ¿no? Sí, es el sol. Y los chilenos siempre dicen, oye, es que Perú es tan barato. Perú es barato porque a ustedes os beneficia el tipo de cambio. Si va un boliviano a Perú no le parece tan barato porque no le va a beneficiar el tipo de cambio, ¿ya? Lo mismo pasa cuando un chileno va a otro país. Yo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención porque yo soy de un pueblo de Andalucía, que eso está al sur de España, que es la zona más bonita del mundo entero, ¿ya? Y yo he visto bastante bien cómo ha evolucionando la economía. Hace 4 años, Andalucía era mucho más barata que Chile. Era mucho más barata, vamos, yo con los tipos de cambio siempre salía ganando, porque la moneda chilena estaba como muy bien considerada, estaba muy bien apreciada, es la palabra, apreciada. ¿Ya? Y a mí me salía todo, a mí me salían las cosas andaluzas más baratas que las cosas chilenas. Chile era más caro para mí que lo era Andalucía. Sin embargo, conforme ha evolucionado la economía, se ha igualado la cosa. Y es que se ha igualado la cosa. ¿Las cosas aquí en Chile valen lo mismo? Valen lo mismo o un poquito más, ¿ya? Sin embargo, el tipo de moneda ha bajado mucho. Y yo lo noto sobre todo porque yo con lo que gano aquí, casi siempre todos los años voy a España 1 o 2 veces. Y cada vez veo que lo que gano aquí es menos, aún aumentando mi salario, para cuando estoy allí. No sé si me explico. Aquí yo contando mi vida por la mañana. ¿Se entiende más o menos o no? Sí, profe. ¿Cómo lo veis? ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Sí, para ¿Queda ir a tomar claro? desayuno. ¿El qué? Para ir a tomar desayuno. Venga, vayan a tomar desayuno tranquilo, ¿vale? Yo también me voy a tomar mi desayunito tranquilo. Me voy a tomar un pan con palta, que las paltas es lo mejor del mundo. Bueno, os dejo ya entonces, ¿no? Nos vemos el jueves que viene. Chau, profe. Nos vemos. Chao, Chao, hasta profe. luego. Profe, Dígame. Espérate, voy a dejar. ¿Son preguntas personales o de la asignatura? de la asignatura. Ya, pues entonces venga, pregunta, no, y sigo grabando. Eh, esto lo de, o sea, no sé si de la asignatura, o sea, en realidad sí ya, pero en la prueba, la que viene es la tercera prueba, ¿no es cierto? Bueno, ahí estoy perdido en Tercera. eso. Es la tercera ¿No? prueba. Es la tercera prueba. Es la tercera vez. Ya, ya, pasemos al siguiente entonces. ¿La recuperativa cuándo sería? La recuperativa la voy a poner entre el 10 y el 20. Os voy a decir la fecha, ¿vale? 10-20 de agosto, que es la prueba de exámenes y recuperativa.
Ya, y esa es global, ¿no es cierto? Vamos a ver. No digo ni que sí ni que no. Cuando se Ya, vea cuántos alumnos están con la recuperativa, que me lo voy viendo, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? ya, y se exime con promedio 4 sin rojo o con rojo. No, a ver, depende de la recuperativa, pero no, yo voy a hacer una media al final, ¿vale? Ya, ya, Que tiene un 1 y un 7, la media te da 4. ya, ya, vale. Perfecto, ya, es listo. ¿Ya? Otra pregunta Muchas más, gracias. ¿sabes el nombre de la asignatura a lo mejor? Sí, sí, bro. La nota ya la subió. La de la primera prueba, sí, Sí, ¿en dónde? en CBU. Ya, Mm, vale, listo. ya, venga, a buscarlo. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. ¿Estamos todos o no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues os dejo ya, ¿vale?